Y entonces, entre el torrente y los rayos, una sombra se dibujó. Una figura conocida apareció frente a ella, pero había algo en su mirada que no podía ignorar. Era el vecino, sonriendo, pero en su rostro no había calidez, solo una fría y amenazante esperanza. Ana sintió que su corazón se detenía. ¿Era este hombre un salvador o el monstruo que había temido? Esa noche, el verdadero terror no extraería lágrimas, sino que rasgaría su alma, llevándola al borde de un abismo que nunca imaginó. Ana sintió como el aire se espesaba a su alrededor, el olor a tierra mojada y un rastro de algo metálico, como sangre, invadieron sus sentidos. Miró a su vecino fijamente. Su sonrisa ancha parecía burlona, como si conociera un secreto que ella no podía concebir. ¿Dónde está Valeria?, preguntó. Su voz salió ahogada por el quebranto del rayo. Pero la figura del vecino no respondió. Solo se quedó ahí, inmóvil, los ojos fijos en ella, como si disfrutara de su angustia. El ruido de la tormenta se intensificó, y por un breve momento Ana pudo oír el llanto de su hija, lejano y apagado, como un eco difuso en la tormenta. Corrió hacia el sonido, pero cada paso que daba se sentía como si estuviera atrapada en un sueño desesperante. El vecindario se abrazaba a una oscuridad densa, las sombras parecían moverse y respirar. La desesperación la empujó a seguir adelante, mientras los susurros de los vecinos resonaban en su mente como un coro macabro. No mires atrás. Cayó de rodillas, las gotas de lluvia golpeando su rostro ahora ardiente, y comenzó a gritar el nombre de Valeria, pero el viento se llevaba sus palabras, hirientes y vacías. En ese instante recordó algo que no podía ignorar. Aquel viejo que contaba historias sobre el vengador, aquel que decía que la tormenta siempre traía consigo la muerte. Mira hacia el callejón, donde las sombras se unían en una danza oscura. Sentía que la desesperación la atravesaba y su corazón se retorcía. Justo en ese momento, la figura del vecino la seguía con la mirada. Ana no podía permitir que él la detuviera. Se levantó con determinación y corrió hacia la dirección del llanto. La intersección estaba cubierta de agua, y el eco de su zapatilla resonaba, retumbando en la soledad. Siguió el llanto, cada vez más cerca, su corazón palpitaba con fuerza. Pero cuando volvió a mirar hacia atrás, el vecino ya no estaba. El silencio era aún más profundo, como si él nunca hubiese estado allí, como un espejismo. La tormenta parecía ralentizar, como si el tiempo estuviera en su contra. Al llegar a la fuente del llanto, se encontró frente a una casa oscura, cuya fachada solía ser familiar, pero en ese momento le parecía ajena y aterradora. Las ventanas estaban rotas y la puerta entreabierta. Ana sintió que el aliento se le paraba, al recordar que Valeria había mencionado cosas extrañas sobre esa casa en las últimas semanas. «La sombra me observa», había dicho su pequeña, y Ana pensó que tal vez Valeria estaba más cerca de lo que imaginaba. Sin pensarlo, entró. El crujido del suelo antes de pisar cada tabla la hacía temer lo que podría encontrar. «¡Valeria!», gritó de nuevo, su voz resonando de manera inquietante. La respuesta fue un profundo silencio, casi ensordecedor, que la envolvió y la hizo sentir vulnerable. Al mirar a su alrededor, las paredes estaban llenas de dibujos infantiles, rostros distorsionados que parecían mirarla y llorar. Y allí, en el fondo del pasillo, vio a una figura pequeña. Era Valeria, pero algo no estaba bien. La niña no se movía, solo estaba de pie, mirando al frente, con una expresión de asombro en su rostro.
Ana corrió hacia ella, su corazón latía con fuerza. Pero justo cuando iba a tomarla en sus brazos, algo la detuvo. Una oscuridad emergió del suelo, extendiéndose como tentáculos hacia la niña. Ana gritó, pero su voz se perdió en el abismo. ¡No, Valeria! La sombra se abalanzó sobre su hija. Ana sintió que el miedo se apoderaba de ella. El rostro de Valeria se dio la vuelta, y lo que una vez fue su dulce niña ahora estaba pálido, inerte, con ojos vacíos que la miraban sin ver. Ana retrocedió, el terror paralizándola. Quería escapar, pero sus pies estaban atrapados en un vórtice de horror. La figura oscura empezó a formar una sonrisa macabra, y Ana comprendió que no estaba sola. La sombra del vecino regresó, y su risa resonó mientras la tormenta continuaba su danza destructiva fuera. El terror le susurraba, «Nunca podrás escapar». Y en ese momento, Ana se dio cuenta de que el sacrificio que había hecho, las noches en la clínica, todo había llevado a ese instante. Los espejos de la casa comenzaron a agrietarse, reflejando la tragedia que estaba por desatarse. ¿Podría salvar a Valeria? ¿O serían sus almas absorbidas por la tormenta para siempre? La oscuridad estaba más cerca de lo que pensaba. Quedaba una última pregunta flotando en el aire. ¿Qué precio tendría que pagar para recuperar a su hija? El silencio quedó roto por un estremecedor crujido. Ana contempló la figura de Valeria, aún paralizada, atrapada en la tenue luz que se filtraba por las ventanas rotas. La sombra se acercó, como una serpiente deslizándose, pulsando y retorciéndose hacia su hija, y cada segundo parecía un maratón de desesperación y miedo. Ana sintió que algo dentro de ella crujía también, un impulso instintivo que la empujaba a actuar. «Valeria, despierta, cariño». Las palabras salían de su boca como un mantra de salvación, pero la mirada vacía de su hija le partía el corazón. Fue entonces cuando notó algo más, algo sutil pero desgarrador. La sombra que se había abalanzado sobre Valeria se estaba alimentando del dolor, de la desesperación que emanaba de ella. Ana comprendió que el terror también podía ser un ente delicioso, una criatura que disfrutaba de su angustia. Sin embargo, en su interior, un destello de valentía encendió una chispa. Decidió que no permitiría que esa oscuridad se llevara a Valeria. Corrió hacia su hija, y cuando la sombra intentó atraparla, Ana se interpuso, gritando con todo su ser, «¡No te la lleves! ¡No la toques!». La sombra se detuvo por un instante. Para Ana, ese momento se sintió como una eternidad. La oscuridad parecía ensancharse y encogerse, deliberando, como si contemplara un nuevo objetivo. Ella. Los ojos de la figura del vecino aparecieron de nuevo en la penumbra, fijos y burlones, disfrutando de cada segundo de su tortura. «¿Qué harías, Ana?», preguntó la voz grave del vecino, resonando en las paredes desgastadas. «¿Hasta dónde estarías dispuesta a llegar para salvarla?». Ana entrecerró los ojos. Haría lo que fuera necesario. Conflictos familiares y sacrificios pasados comenzaron a atravesar su mente, recuerdos de la enfermedad de Valeria, del tiempo perdido en el hospital. La sombra entonces avanzó, su forma envolviendo a Ana en un aliento helado. Ella sintió pánico, y el sudor frío le recorría la frente. «No, no, no quiero esto», pero su voz se perdió en el frío que la rodeaba. Esa sensación de abominación crecía, como si la tormenta misma estuviera alimentando las sombras. Sin embargo, en su corazón palpitante, Ana eligió recordar los momentos felices con su hija, el amor que podría contrarrestar la oscuridad. Se concentró en eso y gritó con todas sus fuerzas, «¡Te rechazo! Valeria necesita vivir, no importa lo que cueste».
La sombra saltó hacia ella con un rugido, como un animal salvaje que ha encontrado a su presa. Ana, al borde de la desesperación, extendió su mano hacia su hija y sintió la vida latiendo todavía en el pequeño corazón. «Eres fuerte, Valeria, eres más fuerte que esto». Un destello la atravesó. El ambiente se iluminó por un instante, y los dibujos en las paredes comenzaron a cobrar vida. Sus ojos eran ventanas que miraban con preocupación. La figura de Valeria parpadeó, y Ana la vio moverse, aunque con dificultad. Por un breve momento, la sombra vaciló, pero ese pequeño respiro se desvaneció rápidamente. La oscuridad regresó, y Ana comprendió que aquella fuerza no se rendiría tan fácilmente. La sonrisa del vecino se amplió, y un aire de triunfo invadió la casa. Ana se dio cuenta de que debía enfrentarse a la cima del abismo, o perdería no solo a Valeria, sino también a sí misma. Entonces se preguntó, ¿qué sería capaz de sacrificar? Un grito de agonía resonó en sus adentros cuando una idea aterradora se presentó. Su corazón latía, pero había que actuar rápido. En la penumbra comenzó a preparar el sacrificio, una mezcla de amor y horror, dispuesta a atravesar la frontera que separa la vida de la muerte. Con las sombras acechando, Ana pronunció con voz firme, «Si el precio es mi alma, que así sea». Y mientras la tormenta estallaba en su apogeo, un potente rayo iluminó el cielo, dejando una visión aterradora, reflejos distorsionados de maternalidad y sacrificio, donde lo que quedaba de su humanidad se entrelazaba con la amenaza inminente. La pregunta flotó de nuevo, agazapada en la oscura tormenta. ¿Qué ocurriría si el sacrificio ya había sido hecho y la oscuridad jamás se iría? La tormenta atrapó la casa en un abrazo gélido, mientras Ana cerraba los ojos, intentando concentrarse. Su mente giraba, buscando la manera de salvar a Valeria, de romper el ciclo de agonía que parecía reafirmarse cada vez que la sombra acortaba distancia. La oscuridad parecía tener vida propia, como si la casa misma fuera parte del horror que la envolvía. «¡Valeria!», gritó nuevamente, pero esta vez su voz se ahogó en la habitación. La respuesta fue el murmullo de las sombras, como un eco burlón que se reía de su desesperación. Una corriente de aire helado atravesó el cuarto, y un escalofrío recorrió la espina dorsal de Ana. Ya no podía escapar de la opción aterradora que había considerado, su alma. La idea le pesaba, pero su hija era lo primero. Siempre. De repente, un sonido sobresaliente, como un choque de cristal, resonó. Ana giró la cabeza hacia la ventana, inyectando terror en su visión. Vio, a través de las sombras danzantes, una figura que se alzaba en lo alto de la calle. Una mujer con una larga cabellera oscura y un vestido blanco desgarrado que parecía flotar se dirigía hacia la casa. Su rostro era una mezcla de sufrimiento y determinación, ojos que brillaban como brasas en la penumbra, fijos en Ana. La mujer levantó una mano, señalando hacia la sombra que se cernía amenazante sobre Valeria. Ana sintió una conexión, como si ambas compartieran el mismo destino, el mismo dolor. «¡No dejes que te atrape!», gritó la desconocida, su voz cortando el aire con la fuerza de un rayo. Y en ese instante, Ana sintió una chispa de esperanza. Tenía que actuar, no podía sumirse en el terror sin luchar por su hija. Sin pensar, saltó hacia la cocina, donde había un viejo cuchillo de cocina que podría ser su única herramienta. La neblina de la sombra se arremolinó a su alrededor, como un dragón acechante, pero cada paso que daba lo hacía con una determinación renovada. Mientras tomaba el cuchillo, un brillo de plata relampagueó. La mujer continuó gritando desde el exterior. «Derriba la oscuridad con su propia esencia. Usa lo que te dio vida para enfrentarlo».
Ana comprendió que el sacrificio no solo sería su alma, sino también la verdad última que escondía. Con el cuchillo en una mano y la otra apoyada en la mesa, entonó en voz baja un hechizo de protección que había escuchado en su infancia. Era simple, casi olvidado, pero en ese momento se sintió potente como un martillo. Por el amor que siento, por todo lo que soy, te exorcizo, sombra maldita. Las palabras salieron de su boca como un torrente, resonando en las paredes abandonadas. La sombra titubeó y la risa burlona del vecino se apagó en el silencio. Valeria comenzó a moverse, con esfuerzo, como si intentara escapar de un sueño del que no podía despertar. Ana podía sentir que el poder del amor y la desesperación se entrelazaban, creando una fuerza vibrante en la habitación. La figura de la mujer afuera sonrió, y Ana supo que estaba junto a ella, que quizás ambas eran parte de un mismo sacrificio. Todo comenzó a girar, y de repente la sombra se lanzó hacia Ana con un aullido atroz. El aire se volvió denso, y el cuchillo brilló bajo la luz temblorosa. La oscuridad se encontró con la luz, y en ese instante un estallido parecido a un trueno sacudió la casa. Ana temblaba, las sombras se retorcían en torno a ella, pero un grito sordo resonó al fondo. No fue su voz, no fue de Valeria, era algo más profundo, algo que recordaba. La pregunta flotaba de nuevo, ahora más clara que nunca en su mente. ¿Qué pasaría si los sacrificios nunca fueran suficientes? La luz se desvanecía, pero Ana no podía dejar de luchar. La sombra estaba cerca, más fuerte que antes, y todo indicaba que lo peor aún estaba por llegar. Mientras la oscuridad se cernía ansiosa una vez más, Ana sintió un profundo temor por lo que podría desatarse. Y justo antes de que todo se extinguiera, la mujer de blanco pareció fundirse con la tormenta, dejando una última advertencia en el aire. Nunca olvides la luz que llevas dentro. Las brasas de tensión chisporroteaban y una nueva para de preguntas emergió. ¿Cuál sería el verdadero precio por la salvación en este oscuro juego? ¿Podría el sacrificio, en efecto, encender una chispa de esperanza o solo abriría la puerta a un horror aún más profundo? Ana sintió que la casa se desmoronaba a su alrededor, como si el mundo se estuviese apretando contra ella. La sombra, formidable y voraz, parecía cobrar vida con cada latido de su corazón. El cuchillo en su mano temblaba, y la desesperación se transformó en terror, ahogando su voz. «¡Valeria!», gritó una vez más, ahora con una mezcla de rabia y determinación. La sombra titiló, sintió como si se burlara de su impotencia. Las paredes parecieron acercarse, y un leve murmullo comenzó a surgir de cada rincón, susurrando palabras que sólo afilaban el miedo que ya la consumía. Valeria ya no estaba inmóvil, se movía lentamente, como un barco a la deriva. Cada movimiento era un esfuerzo titánico, y los ojos de Ana se llenaron de lágrimas. Sintió que, a pesar de la conexión con la mujer de blanco, estaba sola en su batalla. La oscuridad se lo había llevado todo antes, su tranquilidad, su familia, y ahora intentaba arrebatarle a su hija. Ana giró el cuchillo a la luz tenue de la sala. La mujer de blanco había desaparecido, pero sus palabras retumbaban en su cabeza como un mantra. «Usa lo que te dio vida». Se dio cuenta de que debía ofrecer algo más allá de su alma. Tenía que enfrentarse a la sombra con su propia verdad. «No te tengo miedo», proclamó, y el eco de su voz despachó un rayo de fuerza en su interior. Moviendo el cuchillo hacia la sombra, recordó todos los momentos que había compartido con Valeria, las sonrisas, las risas, los sueños. Cada uno de esos recuerdos eran luces en su pecho y empezaron a brillar intensamente. La sombra retrocedió, casi confundida, pero la calma fue momentánea.
A medida que Ana continuaba susurrando las memorias más queridas, el aire se tornó denso. La oscuridad, ahora agitada, parecía experimentar cada emoción liberada de su corazón. De repente, un grito desgarrador emergió del rincón más oscuro de la habitación. No era de Valeria, y el eco resonó por toda la casa. Ana se quedó paralizada, sus ojos buscando la fuente del horror. La sombra se arqueó, retorciéndose en una danza grotesca y aterradora, mientras susurros se intensificaban, mezclando risas con aullidos. Ana sintió un frío profundo en sus huesos. Esto no es solo por Valeria, comprendió. La sombra parecía alimentarse de sus temores, sus dudas y de sus secretos más oscuros. Había sombras dentro de ella, sombras que había guardado y que ahora emergían dispuestas a devorar todo lo que amaba. Valeria, musitó, y la urgencia en su voz provocó que su hija levantara la cabeza. Sus ojos, aunque opacos y vacíos, se encontraban finalmente con los de Ana. Fue un momento de conexión, pero la sombra se abalanzó sobre ella con una voracidad que ahogó todo a su paso. Ana, con el aliento entrecortado y el corazón acelerado, sintió que el tiempo se detenía. Lo que había recordado se convertía en la misma esencia que alimentaba su lucha. Pero por cada recuerdo que traía al presente, la sombra parecía hacerse más fuerte, desgarrando los lazos que unían a madre e hija. Con una rabia incontrolable, levantó el cuchillo en un acto de desesperación. «¡No! ¡No te la lleves!», gritó, y con cada palabra el aire vibró. Era el momento de actuar, de liberar el dolor acumulado, de enfrentar no solo a la sombra externa, sino a la oscuridad interna que había estado ocultando. Un destello de luz brotó de su pecho, y mientras se concentraba, la sombra pareció detenerse por un instante. Ana supo que tenía que tomar una decisión ahora. Debía descifrar el verdadero misterio de la sombra. ¿Era el espejo de su miedo o quizás algo aún más personal? Con un grito desgarrado y el cuchillo brillando en su mano, dio un paso hacia la oscuridad, lista para desvelar su verdad. Pero, ¿sería suficiente? ¿Qué secretos podría desatar enfrentando su propia sombra? Mientras la oscuridad se retorcía y se lanzaba a la carga, una nueva pregunta surgió. ¿Tendría el coraje para aceptar lo que su luz revelaría? Ana sentía que el aire se estrangulaba a su alrededor. Cada latido de su corazón era un tambor en su pecho, resonando en la oscuridad mientras el pavor se intensificaba. La sombra se movía a su alrededor, como un depredador que acecha a su presa, y Ana sabía que en ese momento no podía dar otro paso atrás. La conexión con Valeria brillaba tenuemente en el fondo de su ser. Un hilo delgado que la ataba a la niña que aún permanecía atrapada en aquella penumbra horrenda. «¡Por Valeria! ¡Por todo lo que hemos vivido juntas!», gritó, desatando un torrente de lágrimas puras. Las imágenes de sus días felices se agolpaban en su mente. La luz de esos recuerdos, sin embargo, parecía adquirir un tono grisáceo, como si la sombra intentara consumirlo todo, transformarlo en una neblina de desesperanza. Con su mano temblorosa levantó el cuchillo. El brillo del acero era una extensión de su voluntad, la manifestación de su determinación. De pronto, la sombra dio un respingo, sus tentáculos titilando como si estuvieran en contacto con fuego. Ana se dio cuenta de que su luz, su energía vital, era un arma. Su verdad podía traspasar la oscuridad. «¡Te enfrentaré!», exclamó con feroz determinación. Ese poder interno que brotaba de su pecho comenzó a expandirse, formando una burbuja que la envolvió. La sombra, ahora agitada, permitió que el aire en la habitación vibrara con una tensión palpable. Ana sintió cada rayo de luz que emanaba de su interior. En ese momento había despertado algo dentro de ella,
un fragmento oculto de su alma que había creído perdido. Pero la realidad se torció a su alrededor. Gritos distantes, ecos de almas atrapadas, resonaban en la sala, filtrándose a través de la oscuridad. Ante sus ojos, figuras del pasado comenzaron a materializarse, seres que conocían bien el sufrimiento. Eran rostros familiares, seres amados que habían desaparecido, arrastrados por esa misma sombra. «Mamá», susurró una voz conocida entre el caos, una voz que Ana recordaba con amor y tristeza. «No», gritó, cubriendo sus oídos mientras se negaba a mirar. Pero las imágenes la rodeaban, ya no podía huir del dolor que había acumulado con los años. La sombra parecía alimentarse de sus lágrimas. «Tu luz no puede vencerme», susurró la oscuridad, burlona. Ana comprendió que esto no era únicamente una batalla con un ser maligno. Eran sus propios demonios, los lamentos que había enterrado, la culpa por no haber estado siempre presente, la tristeza por las vidas que no pudo salvar. La sombra se alimentaba de su dolor, de su miedo y su culpa. La verdad apareció con fuerza. Cada lágrima que había derramado era el combustible de su fortaleza. Pero, ¿qué pasará si la sombra gana?, se preguntó. El temor la arrastró nuevamente, haciéndola tambalear. Todo podría extinguirse. «No, te enfrentaré», exclamó, esta vez con más fuerza, cerrando los ojos. Si había un camino, lo hallaría en el remolino de esa angustia. La luz de sus recuerdos envolvía su ser, combinándose con las verdades que había esquivado. El cuchillo brillaba intensamente en su mano, justicia en forma de acero, y la oscuridad se desvanecía un poco más con cada retazo de valor que encontraba. Había llegado el momento de la confrontación final, pero antes de que pudiera moverse, un grito espeluznante resonó desde la oscuridad, el último susurro de la sombra. «Tu verdad no puede coexistir conmigo. Elige». Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, cada fibra de su ser gritando ante la decisión que debía tomar. No solo luchaba por Valeria, sino también por sus propios demonios. Todo se tornó sombrío, y lo que parecía ser una última oportunidad se convirtió en una revelación atroz. Mientras la sombra intentaba desgarrar su esencia, una voz clara y serena irrumpe en su mente. «Recuerda, mamá, siempre hemos estado juntas». Era Valeria, resonando aún en la oscuridad. Ana miró el cuchillo, ansiosa. La respuesta estaba en esa conexión, en ese amor inquebrantable. Pero, ¿sería suficiente? La decisión se cernía sobre ella, una elección que podría cambiarlo todo. Entre las sombras, sintió que el tiempo se detuvo. El eco del grito de la sombra aún vibraba en sus oídos. «¿Cómo puedo liberarlas? ¿Cómo puedo salvar a Valeria?». La respuesta aparecía ante ella, reluciendo en la oscuridad. Pero el precio podría ser su propia luz. ¿Podría estar dispuesta a sacrificar su verdad por el bien de su hija? Mientras la bruma se espesaba y la sombra la envolvía nuevamente, Ana cerró los ojos, preparada para el siguiente paso. ¿Hasta dónde llevaría ese sacrificio? ¿Sería la luz suficiente para disipar toda la oscuridad? ¿O sería el principio de su propia ruina? Una oleada de fría desesperación envolvió a Ana mientras el aire se tornaba denso. Sus ojos permanecían cerrados, pero su mente estaba clara. La voz de Valeria resonaba en su pecho, inundando la oscuridad con recuerdos de amor y risas. «Siempre hemos estado juntas». Las palabras vibraban en su interior como un eco de esperanza en medio de la tormenta.
¿Qué debo hacer?, murmuró, sintiendo el cuchillo resbalar un poco entre sus dedos sudorosos. La sombra, ahora más agresiva, intentaba forzarla a rendirse, a dejarse arrastrar por la desesperación. Ana podía sentir cómo la oscuridad buscaba hacerse dueña de cada rincón de su ser. Un nuevo grito desgarrador surgió a su alrededor, como un lamento de todas las almas atrapadas que habían sido devoradas por la sombra. «¿Qué quieres de mí?», gritó, sintiendo que el terror se apoderaba de ella, aferrándose a su corazón. La respuesta fue un susurro lleno de desdén. «Quiero tu luz, quiero tu verdad». Los tentáculos de la sombra se acercaban, buscando infiltrarse en su mente, devorando sus pensamientos más íntimos, aquellos que había intentado olvidar. Ana sintió su voluntad tambalear. «¡No!», rugió, abriendo los ojos de golpe. Enfrentó la negrura que la rodeaba, dispuesta a luchar. Un torrente de emoción la invadió, recuerdos de Valeria llenaban su visión. Se concentró en la conexión entre ambas, en ese hilo que aún las unía. «Si sacas a Valeria de aquí», dijo con voz firme, «dejaré que toques mi verdad, pero me llevarás con ellas. No me quedaré quieta mientras tú juegas con sus almas». La sombra se detuvo un instante. Podía sentir la sorpresa de la oscuridad, una contención momentánea. Ana tomó la oportunidad. Con el cuchillo en alto, comenzó a avanzar, el acero brillando con la luz de su determinación. Cada paso que daba parecía más firme que el anterior, cada pulso su energía creciendo. «Mi verdad». Ana sintió cómo la sombra la envolvía, su aliento se hacía pesado y cálido, como si la oscuridad fuera un cuerpo viviente que la abrazaba. Cada palabra de la figura resonaba en su mente, tentándola a ceder, a dejarse llevar por el pánico. Pero en lo profundo de su ser, un último destello de valentía brillaba, llamándola a resistir. «No, no cederé», gritó, levantando su cuchillo con más fuerza. Parecía un guerrero en medio de una batalla, dispuesto a luchar hasta el final. La luz que emanaba de su interior temblaba, pero no se apagaba. Recordó la risa de Valeria, su amor embriagándola, dándole fuerzas que nunca supo que tenía. Esa conexión palpable rejuvenecía su espíritu. La figura en la oscuridad sonrió con desdén, como un depredador ante su presa. «Tus recuerdos no son más que ecos, Ana. Te dejarán sola en este abismo. Mi sombra siempre obtendrá lo que desea». Lo decía con un tono burlón, como si su sufrimiento fuera un espectáculo que podía disfrutar. Pero a medida que la tensión crecía, Ana empezó a recordar fragmentos de su vida, momentos con Valeria que habían sido su luz. El primer beso, días de sol en la playa, promesas susurradas bajo cielos estrellados. Todo eso estaba en juego. No podía dejar que se desvaneciera en la nada. «¡Valeria, estás dentro de mí!», exclamó, sintiendo que la luz se intensificaba a su alrededor. Con cada palabra, un nuevo brillo estallaba, como destellos de fuegos artificiales cruzando la penumbra. «Tus palabras, tu amor, no puedo dejar que esto termine». La sombra se debatía, zigzagueando entre la luz que crecía. Pero un eco retumbó, proveniente de las profundidades. «Tu amor no es suficiente, Ana. La vulnerabilidad siempre trae dolor. Tienes que elegir». De repente, la figura dio un paso adelante, casi al alcance de su mano. Sus ojos, dos abismos oscuros. «No solo un sacrificio por Valeria. También te pido que te sacrifiques a ti misma. Una vida a cambio de otra. ¿Estás dispuesta?». La afirmación le dio un vuelco al estómago.
Tenía que decidir, y la decisión parecía un callejón sin salida. Una sacudida de miedo recorrió su espalda. «No me harás tal cosa», repitió con incredulidad, aunque su voz ahora temblaba. La sombra parecía disfrutar de su lucha interna. «No me llevará tan fácilmente. Soy más fuerte que tú». ¿Más fuerte? La desesperación acecha a Ana. Siempre aquí, al alcance. La figura extendió su mano hacia ella, invitándole a cruzar la frontera entre la luz y la oscuridad. En ese instante sintió el susurro de la sombra en su mente, recordándole sus temores, aquellos secretos oscuros que habían enterrado, caminos que la habían llevado a renunciar a sí misma, a dejarse ceder ante el dolor. Pero lo que no entendía, lo que subestimaba, era el poder de la verdad. Ana cerró los ojos, dejando que las palabras fluyeran de su corazón. La verdad duele, pero también sana. Yo elijo el amor de Valeria. Elijo ser quien soy, e incluso si eso significa enfrentar mi tristeza y mi miedo. La sombra se debatía, zigzagueando entre la luz que crecía, pero un eco retumbó, provenientes de las profundidades. Tu amor no es suficiente, Ana. La vulnerabilidad siempre trae dolor. Tienes que elegir. De repente, la figura dio un paso adelante, casi al alcance de su mano. Sus ojos, dos abismos oscuros. No solo un sacrificio por Valeria, también te pido que te sacrifiques a ti misma. Una vida a cambio de otra. ¿Estás dispuesta? La afirmación le dio un vuelco al estómago. Tenía que decidir, y la decisión parecía un callejón sin salida. Una sacudida de miedo recorrió su espalda. «No me harás tal cosa», repitió con incredulidad, aunque su voz ahora temblaba. La sombra parecía disfrutar de su lucha interna. «No me llevarás tan fácilmente. Soy más fuerte que tú». ¿Más fuerte? La desesperación acecha a Ana. Siempre aquí, al alcance. La figura extendió su mano hacia ella, invitándole a cruzar la frontera entre la luz y la oscuridad. En ese instante sintió el susurro de la sombra en su mente, recordándole sus temores, aquellos secretos oscuros que habían enterrado, caminos que la habían llevado a renunciar a sí misma, a dejarse ceder ante el dolor. Pero lo que no entendía, lo que subestimaba, era el poder de la verdad. Ana cerró los ojos, dejando que las palabras fluyeran de su corazón. La verdad duele, pero también sana. Yo elijo el amor de Valeria. Elijo ser quien soy, e incluso si eso significa enfrentar mi tristeza y mi miedo. La luz creció, más intensa que antes, lanzando una onda de energía que empujó a la sombra hacia atrás. Nadie había dicho que enfrentar el sufrimiento no fuera aterrador. Sentía que el suelo temblaba bajo sus pies, pero su determinación era inquebrantable. La figura comenzó a desvanecerse, perdiendo su poder. Ana se concentró. «No te tengo miedo, no más». Cada palabra resonaba como un tambor en su pecho, rebotando y dispersando la oscuridad. Pero, en el apogeo de su resistencia y fuerza, un grito desgarrador cruzó el aire. «¡Ana!». Era la voz de Valeria, ahora más cercana, pero también cargada de desesperación. Ana parpadeó, pero en lugar de la luz que había esperado ver, la habitación se volvió más oscura, más densa. La voz de Valeria se distorsionó y chocó con la realidad de su situación. La sombra se estaba reagrupando, y en su furia otro grito se unió al de Valeria. Era un coro de almas perdidas, ecos de quienes habían caído, dispuestos a llevarla consigo. «Ana, elige ahora, la vida o la muerte», resonó la figura,
Ahora recuperando fuerza, sus ojos como brasas que iluminaban la oscuridad que se venía contra ella. Ana sintió el frío en sus huesos mientras la presión de la sombra aumentaba. La elección se volvía aún más abrumadora. Las almas clamaban y la luz titilaba, pero solo había un camino claro. Tenía que actuar antes de que todo se desvaneciera en el silencio. En un último esfuerzo, se aferró al cuchillo con ambas manos y gritó: «No tomarás nada de mí, no me llevarás». Pero entonces todo se tornó negro. El silencio fue repentino y Ana se encontró sola en la penumbra. ¿Había ganado o se había rendido? Una profunda respiración la ayudó a calmar su pánico. Pero algo no estaba bien. Una risa sutil comenzó a florecer en la oscuridad, una risa que apuntaba al vacío, y ahora Ana sabía que esto apenas estaba comenzando. ¿Te has liberado de mí, Ana, o simplemente has dejado entrar a algo peor? La voz resonaba familiar, susurrando sobre lo siniestro que podría acechar aún más en las sombras. La decisión estaba hecha, pero ante ella se erguía un nuevo terror. ¿Podría volver a encontrar la luz o había abierto una puerta que jamás debería haber tocado? Ana se encontraba en la oscuridad, atrapada en un vacío aterrador, sintiendo que la sombra la rodeaba de nuevo como un abrazo helado. El eco de aquella risa malévola resonaba en su mente, una melodía inquietante que parecía intentar seducirla a la desesperación. Su corazón latía con fuerza, una bomba de pánico que reverberaba en sus oídos. «¿Qué has hecho? ¿Quién eres?», susurró, sintiendo la inminencia de algo maligno que acechaba en cada rincón. La voz familiar la observaba desde las tinieblas, como si se deleitara en su confusión. «Soy la misma sombra que llevas contigo, Ana. Te he hecho fuerte desde el primer paso en la oscuridad. Algunos dicen que soy el reflejo de tus peores temores, pero soy mucho más que eso. Soy el eco de las decisiones que has tomado, de las vidas que elegiste no vivir». Ana sintió que el suelo se quebraba bajo sus pies. Había una verdad en aquellas palabras que la hacía temblar. Había logrado mantenerse firme frente a la entidad de la oscuridad, pero ¿a qué costo? Cuando miró en su interior, vio fragmentos de recuerdos que había intentado ocultar. La tristeza de perder a su hermana, el sentimiento de culpa por no haber estado a su lado, la soledad que ha sido su compañera. «Eres un monstruo», gritó, su voz resonando como un trueno en la nada. «No soy más que un reflejo de ti misma», respondió la voz, ahora más cerca, como un susurro gélido. «Y si no me enfrentas, serás consumida por esta oscuridad que crece». El terror se apoderó de Ana nuevamente. Cada influencia de la sombra era como un cuchillo en su vientre, convirtiendo la tristeza en rabia y el miedo en desesperación. Decidida, ella se obligó a recordar la risa de Valeria, su toque suave, el brillo en sus ojos. Pero la risa en la oscuridad comenzó a transformarse en una burla, reverberando como un eco cruel. «Esa emoción está muerta, Ana. Pronto también lo estarás. No puedes salvar lo que ya no existe». La incertidumbre le ahogaba el pecho. Ana pasó sus manos temblorosas sobre el cuchillo. Lo sentía, ahora más pesado, como si la sombra intentara despojarlo de su poder. Pero no podía dejarse vencer. Respiró hondo, sintiendo la nigromancia de su memoria. «No, no puedes llevarme», gritó, con más fuerza de la que pensó que le quedaba. «No voy a permitir que me domines». Una luz tenue empezó a surgir de su corazón, pulsando con cada palabra que pronunciaba.
Aquel resplandor se extendía como un halo, desgarrando la penumbra que la aprisionaba. La sombra dio un paso atrás, rumiando en su ira, abriendo un abismo a su alrededor. Vamos, Ana, te estás derrotando a ti misma. La oscuridad siempre encuentra su camino. Te empujaré de vuelta. No tienes otra opción. Una neblina oscura amenazaba con envolverla nuevamente, pero Ana no podía rendirse. Las caras de los que había amado reverberaban en su mente, instándola a luchar. «¡No puedo perderme eso! ¡No puedo perderme!», gritó. Con cada palabra, la luz aumentaba, multiplicándose como estrellas en el firmamento. Pero la sombra se revolvió, y durante un breve instante el silencio se convirtió en un susurro escalofriante lleno de promesas. La luz puede cegarte tanto como la oscuridad, Ana. Recuerda, en la lucha entre el amor y el miedo, el amor puede traicionar. Como un rayo, la idea se hincó en su pecho. ¿Y si en su afán de proteger a Valeria había desatado algo peor? La gélida risa se retorció dentro de sus pensamientos, instigando cada reminiscencia aterradora asociada con su conexión. La luz comenzó a titular, temblando a su alrededor, y la sombra pareció alimentarse de la duda, creciendo y tomando formas grotescas. «No, no puedo permitirlo», Ana exigió, y en ese momento, en medio de su creciente desesperanza, una figura oscura apareció al borde de su visión. Era la imagen de Valeria, su expresión era de angustia y súplica. «Ana, no dejes que te atrape, tú eres más fuerte que esto». Todo se congeló en ese instante, la luz y la sombra luchando por primar, y las palabras de Valeria palpitando en su mente. La decisión pesaba en ella como una losa, pero un brillo de determinación brotó. Podía sentir que el tiempo se agotaba. Con un grito, Ana se lanzó adelante, extendiendo su mano hacia la figura, pero la sombra se abalanzó, y el mundo se volvió un caos de luces y gritos. La realidad se desmoronaba a su alrededor. «¡Ana!». La voz de Valeria se desvanecía en el tumulto, y Ana se sintió caer a través de la oscuridad. Cuanto más se acercaba a la sombra, más la verdad se sentía más siniestra. En su intento por abrazar lo que había sido, podría estar sellando su destino. Mientras caía, comprendió algo profundo. El verdadero terror no se encontraba en la sombra misma, sino en la revelación de lo que estaba dispuesta a sacrificar. El vacío la tragaba, y con los ecos del amor que había perdido resonando en su mente, se preguntó si podría regresar, o se vería condenada a ser una de las almas perdidas para siempre. La tormenta rugía afuera, pero dentro de la casa un nuevo silencio había surgido. Ana cayó al suelo, la oscuridad la había tragado. El miedo y la desesperación se retorcían como serpientes en su pecho. Pero, en medio de todo ese caos, una chispa de luz comenzó a resplandecer dentro de ella. Esa luz era la conexión con Valeria, su razón para luchar. «No te llevarás nada de mí», gritó Ana, sintiendo que la sombra se desvanecía un poco con su declaración. La figura de Valeria se dibujó débilmente frente a ella, su rostro iluminado por una luz etérea que parecía venir de su propio corazón. A medida que se levantaba, cada paso que daba la acercaba más a su hija. «Vuelve a mí, cariño, estoy aquí». Las lágrimas surcaban su rostro, pero esta vez eran lágrimas de fe, no de rendición. La sombra tembló, retrocediendo al ver la determinación en su madre. Ana extiende su mano hacia Valeria, pero la sombra se abalanzó, tratando de interponerse entre ellas. «Tú no puedes salvarla», murmulló su voz, llena de desdén. «¡Cállate!», gritó Ana. Recordó todos los sacrificios, todas las noches sin dormir, cada sonrisa que había compartido con Valeria.
Y mientras los recuerdos inundaban su mente, la luz dentro de ella creció, empoderando su voluntad. Soy su madre y haré lo necesario por ella. La sombra, ahora temblando, se retorcía como una bestia herida. Ana tomó una profunda respiración y avanzó. Valeria, escucha, el amor siempre es más fuerte que el miedo. En un instante, la habitación brilló con la luz de los recuerdos de amor. Las risas, el juego en el parque, las historias de buenas noches resonaban en el aire, y Ana sintió que su alma respondía a esos recuerdos. La sombra, sintiendo el golpe del amor, se encogió. «¡Tú no puedes contra eso!», Ana gritó. La fuerza de su determinación sacudía la casa, y lo que había sido un espacio de miedo ahora se transformaba en un santuario de amor. Gradualmente, los ojos de Valeria se abrieron, y la conexión se restableció entre madre e hija. «Mamá», susurró la niña, y su voz era como un canto de sirena, atrayéndola a la luz. Ana sintió que su corazón se llenaba de alegría. «Sí, cariño, sal». La sombra, luchando con todas sus fuerzas, se arremolinaba a su alrededor. Pero Ana no titubeó. Había tomado su decisión. Se preparó para el sacrificio final. «Lo que me di es tu luz. Lo puedo perder por ti. Solo ven a mí». El ambiente se convirtió en una danza de luz y sombras. La conexión entre ellas, alimentada por el amor y el sacrificio, estalló como fuegos artificiales en la tormenta. Ana extendió su mano, y en ese instante sintió que no solo luchaba por Valeria, sino también por todas aquellas que habían perdido su luz. «¡Nunca me vencerás!», gritó con todo su ser. Con un gesto decidido, chocó su mano contra la sombra, y el choque fue monumental. Una onda de luz se disparó, dispersando la negrura. La risa de la sombra se convirtió en un grito, un vórtice de terror que se desvanecía mientras Ana sentía que el amor la envolvía. Valeria, finalmente libre de la oscuridad, se lanzó a los brazos de su madre. «¡Mamá!», exclamó, y el abrazo fue suficiente para sellar el pacto de amor que había derrotado a la sombra. Con su hija en brazos, Ana miró alrededor. La tormenta afuera comenzó a amainar, sus truenos y vientos suavizándose, como si la naturaleza misma celebrara su victoria. Las sombras se dispersaron, dejando solo una bruma ligera que ahora se sentía como la caricia de una brisa fresca. Ana y Valeria estaban juntas, fuertes y seguras. La oscuridad ya no podía acecharlas. Y mientras la luz de la mañana comenzaba a asomarse, Ana tomó la mano de su hija y se dirigieron hacia la puerta, listas para enfrentar el nuevo día. «Estamos aquí», murmuró Ana, y en su pecho una nueva certeza latía. No eran invencibles, pero juntas siempre hallarán la luz. Ana supo que aunque el camino podría ser incierto, las sombras no tendrían poder sobre ellas jamás. Había pagado un precio, sí, pero había ganado mucho más: la luz, la vida y un nuevo comienzo con su hija. Y así, con la tormenta detrás de ellas, caminaron hacia la luz del nuevo día, listas para escribir su propia historia, libres al fin de las sombras. Ahora es tu momento. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Queremos escuchar tus pensamientos. Ya no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es vital.